Estamos con José María Fuster Fabra, abogado y doctor en Derecho. Ha participado en los juicios más relevantes contra ETA y el terrorismo islamista y ha interrogado cara a cara a algunos de sus miembros más sanguinarios. Tenemos el privilegio de poder entrevistarlo con motivo de la publicación de su último libro, En toga de abogado. Hola, señor Fuster Fabra. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Pues, en primer lugar, darle las gracias por concedernos esta entrevista y bueno, la cual consideramos pues no solamente interesante, sino bastante actual en referencia con el último libro que acaba de publicar. Y en primer lugar queríamos preguntarle ¿qué es lo que a usted le lleva a estudiar Derecho? Y una vez que termina la carrera y decide ejercer, ¿cómo termina vinculado a este tipo de asuntos? Bueno, a ejercer Derecho, yo soy hijo de juez, soy persona, digamos, de letras, y en aquel momento una persona de letras, la carrera natural era la salida de Derecho. Hice mis pinitos, tuve cierta vocación periodística, pero me incliné por el Derecho. Al terminar la carrera, yo tuve la suerte de estudiar en la Universidad de Barcelona en los años 75 al 80, que fue un poco la explosión de la libertad, ¿no? Y al terminar la carrera me vinculé al mundo de la empresa. En el mundo de la empresa vi claramente que aquello no era lo mío. Allí, por una serie de circunstancias profesionales, tuve que trabajar como consecuencia de un centro de discoteca Alcalá 20 de Madrid, en una asociación que era la Asociación Antifuego, que eran los fabricantes de productos de protección pasiva. Me especialicé en temas de responsabilidad civil derivada de incendio de edificaciones y al mismo tiempo preparé mi ingreso como profesor en la universidad. Obtuve la plaza en la universidad y me vinculé a este mundo absolutamente por casualidad. Es decir, se produjo un atentado de unos policías que iban a vigilar un partido de fútbol en la Creu Walter Sabadell, en un partido entre el Sabadell y el Málaga. Allí mataron a 6 policías. El juez que estaba destinado en ese momento en Sabadell, uno de los jueces que estaba en Sabadell, era el compañero con el que yo compartía en la universidad, y le dije a ese juez, se llama Fernando Valdivia, y dije: Fernando, si esta gente dice algo de mí, pues que se pongan en contacto conmigo. Recibí la llamada del por entonces delegado de la recién inaugurada delegación en Barcelona de la Asociación Víctimas del Terrorismo, que era Roberto Manrique, víctima del atentado de Hipercor, y recuerdo aquella conversación. Él me dijo: me han dicho que usted es abogado y que quiere ayudarnos. Digo: sí. Digo: imagino que ya tendréis abogado. Y me dijo: no tenemos abogado aunque pudiéramos pagarlo. Y yo les dije: pues a partir de ahora vais a tener abogado aunque no me podéis pagar. Y así empecé yo en estos temas. Usted asumió la defensa del general de la Guardia Civil, Rodríguez Galindo. ¿Podría decirnos qué tipo de dificultades implica hacerse cargo de un procedimiento de esta índole y qué coste personal conlleva asumir este tipo de defensa? Bueno, esto ya fue posteriormente. Llevé el caso del atentado de Vic, fui el abogado defensor del Lobo también, y la defensa de Rodríguez Galindo vino más tarde. Cuando el general Rodríguez Galindo ingresó en prisión, le visitaron diversos abogados y él quiso que le defendiera yo. Él siempre recuerdo que dijo: bueno, quiero que me defienda el catalán. Desde el primer momento de la primera visita que tuve con él, me marcó claramente cuáles tienen que ser las pautas de mi defensa, en un doble sentido. Por un lado me dijo: si tú dices o haces algo que pueda perjudicar a alguno de mis hombres, automáticamente diré que he perdido la confianza en ti. Sí, y lo segundo que me dijo es: para que tranquilices tu conciencia, yo jamás di la orden ni de secuestrar ni de asesinar a la reina Bala. Y en base a eso, pues asumí su defensa, hice todo lo que pude,
Fue realmente un caso extremadamente complicado porque había mucha presión mediática, hubo muchos intereses en torno a ese procedimiento y aún así en el Tribunal Constitucional estuvimos a punto de conseguir una victoria, porque no hay que olvidar que la demanda de amparo nuestra la perdimos por 7 votos contra 5, ¿no? Fue un caso muy difícil, muy doloroso y del que lo mejor que me ha quedado es una gran amistad y una admiración personal por los hermanos de David. En su libro nos habla también de su relación profesional con varios infiltrados de ETA y hasta dónde podría contarnos de lo que ha sido esta vivencia tan brutal para ellos. Bueno, fundamentalmente en el libro hablo de dos, que son diferentes. Uno de ellos es ya conocidísimo, es Miquel Lejarza, conocido como El Lobo. El Lobo es un caso único en la historia de los servicios secretos mundiales. Que yo sepa, nunca ningún servicio secreto ha conseguido infiltrar a una persona que ha llegado a ser el jefe de logística y infraestructura de ETA, de una organización terrorista, en este caso concreto de ETA, y a partir de ahí, pues, su vida ha sido por decirlo de alguna manera, una constante aventura, ¿no? La del Lobo fue una infiltración permanente, es decir, una persona que estaba permanentemente metida en el mundo etarra, y lógicamente eso supone una fuerza psicológica y una presión psicológica brutal. El otro caso que explico, que también le defendí yo, fue el caso del actual comandante Lorenzo Vares. Esta no fue una infiltración permanente, él se inventó una profesión que era de marino mercante que le permitía aparecer y desaparecer. Esa infiltración tiene incluso un punto anecdótico y hasta cierto punto cómico, puesto que se fraguó de la siguiente manera. Los guardias civiles en aquella época pasaban a Francia, aunque formalmente no podían, pero bueno, que pasaban a Francia, y cuando se detuvo un miembro de ETA, Lorenzo Vares estuvo muy hábil porque antes de que la gendarmería francesa encontrase una agenda, él se la llevó. En esa agenda apareció la carta de un tal Chus que parecía ser un personaje muy importante dentro de ETA. A través de pinchazos y seguimientos consiguieron localizar al tal Chus, y entonces pusieron un control de la Guardia Civil y en ese control le hicieron todo tipo de preguntas periodistas hasta que consiguieron que el tal Chus escribiera en un papel si necesitaba armas, si llevaba un piloto fundido, etcétera. Con eso hicieron un cotejo caligráfico y se dieron cuenta que esta persona era efectivamente el tal Chus de la carta. Entonces se fraguó una infiltración que la hizo el propio Vares junto a otro compañero, se inventó la profesión de marina mercante y cuando estaban haciendo esta infiltración se enteraron que los aversales, entre ellos el tal Chus, se iban a la Feria de Sevilla. La Guardia Civil no entendía nada, pero el caso se iban a la Feria de Sevilla a divertirse como cualquier otro ciudadano. Allí iba Chus, allí se metió Vares y se produjo un incidente, en este caso afortunado, y es que los etarras empezaron ya a cantar canciones de etarras independentistas. Lógicamente Vares pues también se puso a cantarlas puesto que estaba allí infiltrado, y en ese momento aparecieron dos miembros de la Guardia Civil. Esos miembros de la Guardia Civil se dirigieron hacia los etarras, Vares les pegó dos empujones a los guardias civiles, lo cual le convirtió en un héroe dentro del grupo Aversales, ¿no? Y al final consiguió desarticular todo el aparato de traslado de armas de Francia a España y la detención del concesionario. En el libro usted hace mención a víctimas de ETA y concretamente una de ellas es el periodista Gorka Landaburu. ¿Cuáles son las razones de la fijación de la banda terrorista hacia determinados periodistas y determinados medios de comunicación? Bueno, ETA ha ido teniendo, digamos, de alguna manera, y pongo unas comillas, preferencias en épocas distintas por diferentes colectivos, ¿no? Primero hubo la época de los uniformados, después hubo atentados contra la población civil, hay que recordar el caso de Hipercor, incluso el caso de Vic, que yo llevé también la acusación donde demostramos que los etarras tenían que ver niños jugando en el cuartel, donde en el coche bomba, y también posteriormente han atentado contra políticos y también contra la clase periodística. Y bueno, el motivo realmente solo lo saben ellos. Ha sido siempre la finalidad del terrorismo es provocar terror en la población. Y entonces ellos se han ido dirigiendo a aquellos sectores de la población que creían que podían generar cierta confusión ante la opinión pública, y de ahí que, dependiendo cada momento y dependiendo de cada una de las estrategias, que se hayan ido fijando en diferentes colectivos, aunque siempre han matado a todo tipo de personas. La gama de profesiones que ha asesinado entre los más de 900 muertos de ETA es de todo tipo. Frente a los denominados años del plomo,
díganos cuál cree que es la actual situación de la banda terrorista, su mayor o menor capacidad operativa y sus planteamientos de futuro. A ver, yo creo que la ETA que nosotros conocimos, es decir, estructura, organización, financiación, los diferentes frentes, esta ETA afortunadamente ya no volverá. Es decir, creo que la sociedad en general ha conseguido derrotar a ETA. Otra cosa es que se produzca en un momento determinado, pueda haber alguna escisión, algún grupo minoritario, y que pueda volver a causar dolor. Pero hay que pensar que ahora, por ejemplo, lo tienen muy difícil para conseguir enterarse en ningún sitio del mundo. El nivel de información ya es muy alto. Yo creo que puede todavía haber alguna escisión que quizás pueda causar dolor, y no descartemos que pueda haber algún otro atentado, pero la ETA que nosotros conocimos, es decir, esa estructura fuerte, organizada, que llegó a manejar varios miles de millones de las antiguas pesetas, esa ETA, yo creo que el Estado y la sociedad la ha derrotado. Además, entre ellos mismos hay en este momento muchísima división. ¿Se puede hablar de una verdadera libertad en el País Vasco a fecha de hoy? ¿O en realidad cree que se trata de una libertad aparente y tutelada por la izquierda abertzale? A ver, yo creo que se puede hablar de más libertad. Es decir, desde el punto de vista de la lucha antiterrorista, la izquierda abertzale es peligrosa en tanto y en cuanto utilice la violencia, ¿no? Otra cosa son las cuestiones ideológicas. Una persona puede ser de centro, de derecha, de izquierda, independentista, nacionalista, españolista, lo que sea, ¿no? Si no utiliza la violencia, el planteamiento será puramente político. Si la izquierda abertzale decide utilizar única y exclusivamente planteamientos políticos, quienes no estén de acuerdo con ellos deberán combatirla en un plano exclusivamente político. Desde el punto de vista operativo y violento, yo no diría que hay ahora en este momento una libertad al 100%, porque siempre queda ese punto de temor a esa posible escisión de la que yo hablaba antes. Lo que sí creo es que hay mucha más libertad que hace unos años. Y en cuanto a las víctimas del terrorismo, ¿usted cree que ha sido siempre la respuesta de las instituciones y de la sociedad en general lo suficientemente justa y comprensiva con estas víctimas del terrorismo? Nunca será lo suficientemente justa y comprensiva. Es verdad que hemos ido avanzando. Cuando yo empecé en esto, la víctima era un ser prácticamente sin derechos. Conseguimos primero el establecimiento de unas determinadas indemnizaciones en el año 87, luego la ley de solidaridad del año 99, luego la última ley de solidaridad, la nueva ley que sustituyó la ley de solidaridad. Se ha ido avanzando en el camino del reconocimiento a las víctimas del terrorismo, pero por mucho que se haya ido avanzando, nunca es suficiente. Hay que pensar que la víctima del terrorismo es la única víctima de un delito a la que el delincuente utiliza para producir daño a otros. Me explicaré. El violador viola a la persona a la que le quiere hacer daño. El atracador atraca a la persona a la que quiere hacer daño. El terrorista, la finalidad que tiene es subvertir el orden constitucional o dañar la paz pública. Y para eso utiliza a la víctima. Es decir, el destinatario final es toda la sociedad. Ese fue el motivo de mi tesis doctoral. La víctima del terrorismo se encuentra con que una persona a la que no conoce de nada y a la que en muchas ocasiones no sabe ni quién es, le produce un daño tremendo, única y exclusivamente por una finalidad absolutamente demencial, sea de tipo político o sea de tipo religioso. De ahí que las instituciones deban ser especialmente solidarias con las víctimas del terrorismo. En algunos casos lo son, en otros no. Señor Fuster-Fabra, en su libro nos habla de las mentiras y rumores sobre la guerra sucia y presuntas torturas. ¿Usted considera que se puede justificar de algún modo el denominado terrorismo de Estado o por el contrario entiende que no es admisible en ningún caso? Vamos a ver. Lo que se ha llamado a llamar guerra sucia, y pongo algunos ejemplos en el libro, existió prácticamente desde el tardofranquismo. Continuó en la época de la UCD y siguió en la etapa de Felipe González, ¿no? Otra cosa es que se hablara de guerra sucia organizada, estructurada, que realmente existieran organizaciones y que estas organizaciones fueran jerárquicas y que contasen con el apoyo de determinadas personas, etcétera, etcétera. Yo lo que sí explico en el libro, y a la conclusión un poco, no se trata de una conclusión personal, sino la idea a la que traduzco, es que en la lucha contra el terrorismo hay unos buenos, que son las víctimas, los miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad, y unos malos, que son los terroristas y su entorno. Y que los malos, que son los terroristas y su entorno,
utilizan todos los medios que les da el Estado democrático para perjudicar al propio Estado democrático. De ahí que haya habido infinidad de denuncias falsas. De hecho, cada vez que se detiene a un etarra, denuncia que ha sido torturado. Y sin embargo, el porcentaje de condenas ha sido mínimo. Y muchas de estas condenas, además, yo lo puedo decir, son erróneas. Usted ha velado por los intereses también de parte del colectivo de las víctimas del 11M. ¿Considera que el terrorismo islamista constituye una amenaza para la seguridad de este país a día de hoy? Yo creo que es la amenaza del futuro. Es decir, desgraciadamente es la amenaza del futuro. El terrorismo islamista, yo siempre explico que es mutante. Es decir, tanto el terrorismo islamista, una organización como Al-Qaeda, que es una organización internacional, como los lobos solitarios que recientemente han actuado en Londres. El terrorismo islamista funciona de maneras muy distintas. Otra de las formas de funcionar es lo que se llama por células referentes. Es decir, una serie de personas que están convencidas de una idea, van viendo vídeos yihadistas y deciden asumir a una persona que es su líder y obedecer algo de esta persona, de lo que dice, por ejemplo, a lo mejor a través de las redes sociales. Por poner un ejemplo, cuando Bin Laden vivía y decide que hay que atacar Madrid. Bueno, pues pueden autoactivarse una serie de células y esta serie de células pues ponerse en contacto entre ellos y cometer un atentado porque su referente les ha marcado de forma genérica un objetivo. Eso también es terrorismo islamista. Y repito, va desde estas estructuras que se autoactivan entre ellas hasta estructuras internacionales como Al-Qaeda, pasando por el lobo solitario, es decir, esa persona que decide de una forma demencial acuchillar a una persona en el centro de Londres. Nos gustaría también conocer una cuestión quizá un poco más técnica, y es cómo debe plantearse un interrogatorio ante este tipo de acusados. A ver, las técnicas de interrogatorio las conocen bien los miembros de cuerpos y fuerzas de seguridad. Es decir, lo que se va a llamar la tortura física, hay mucha leyenda sobre esto. Yo explico, por ejemplo, en el libro, ¿alguien se imagina una persona más dura que el lobo? Bueno, pues el lobo, cuando estuvo detenido por la policía, hizo unas declaraciones. ¿Por qué? Y ahí lo explico, porque la policía le dijo, oye, hay unas cintas en las que aparece la voz de tu mujer, podríamos ver a tu mujer aquí detenida. Le dio una serie de pistas sobre una perrita que tenía, que la quería mucho y que estaba enferma, con lo cual el lobo se dio cuenta que le había intervenido el teléfono y le dijeron que le iban a traer a la mujer. Y ante ese temor, el lobo pues explicó una serie de cosas. Y persona más dura que el lobo, yo creo que no podemos imaginar ninguna. Es decir, hay técnicas que van desde la explotación, digamos, de ese tipo de circunstancias personales que toda persona tiene. Y que, bueno, pues se dan en las miserias, muchas veces, y ejercicios humanos, y que lógicamente quien hace investigaciones las conoce, ¿no? Desde eso hasta técnicas de interrogatorio donde el aspecto psicológico es infinitamente más importante, por ejemplo, y mucho más efectivo que una tortura física. Interrogar a una persona 6 veces durante 24 horas psicológicamente puede ser demoledor. Es decir, las técnicas de interrogatorio deben ser siempre adecuadas, ponderadas, y dentro del Estado de Derecho, a cada una de las circunstancias. Se me dirá, hombre, alguna de las cosas que usted dice no sabemos hasta qué punto encaja o no encaja en las circunstancias, si se puede o no se puede hablar de tortura psicológica o hasta qué punto esto es así. Pero el caso es que, claro, hay que tener en cuenta una cosa, por ejemplo, con el terrorismo islamista. Personas que se reúnen a ver vídeos yihadistas de carácter violento. Esas personas pueden en un momento determinado autoactivarse y cometer un atentado que produce muchas muertes. ¿En qué momento va a intervenir la policía? ¿Es delito ver vídeos yihadistas? ¿Es delito ver un vídeo? ¿En qué momento se pasa de ese vídeo a la comisión de un hecho? De ahí que yo por lo menos lo tengo siempre muy claro. Yo voy a estar siempre con las víctimas y con los policías. Y cuando un policía vista el uniforme que vista, me pida que le defienda, lo defenderé siempre. Siempre y cuando, repito, haya actuado dentro de los límites y de los parámetros que las circunstancias suponen cada uno. Ya para ir finalizando, en definitiva, en su libro lo que narra realmente es la tragedia desde la vertiente humana. ¿Qué puede haber de humano en lo inhumano de la tragedia llevada a su máxima expresión? Bueno, esta pregunta podría tener muchas respuestas, ¿no? También en el libro pongo un ejemplo, es decir, tú ves a un etarra, ¿no? A un etarra que te dice la barbaridad de que la culpa del atentado de Vic, por ejemplo, la tienen los guardias civiles que utilizan sus ojos como escudos, y tienes claro, porque lo has demostrado en el juicio, que tuvieron que ver niños jugando. Y allí ves un ser humano
y ves que entre el público hay amigos suyos y piensas que esa persona tendrá madre y que a lo mejor tiene también una novia a la que quiere y que a lo mejor tiene sus sentimientos, pero tú ahí eres incapaz de ver a alguien con sentimientos. Yo pongo un poco el ejemplo, ¿qué debían pensar los judíos de los campos de concentración cuando veían a sus carceleros nazis? Bueno, es inexplicable que personas con forma humana y que teóricamente tienen que tener sentimientos humanos puedan actuar de determinadas maneras. Y esto es la gran paradoja y lo que te lleva a preguntarte qué puede hacer que una persona que no tiene nada contra otra le provoque la muerte en nombre de qué, en una situación de paz. Pues claro, una guerra es diferente, una guerra declarada, pues el soldado que le toca ir al frente a pegar tiros, pues le toca ir al frente a pegar tiros, y ya está, ¿no? Pero una situación de paz, una situación de convivencia, una situación de ¿qué es lo que le lleva a una persona a actuar de esta manera? Pues, señor Fuster Fabra, muchísimas gracias por esta magnífica entrevista, por su dedicación no solo a una labor profesional encomiable como es la suya, sino por su honestidad y valentía. Enhorabuena por este extraordinario libro y muchos éxitos. Pues muchísimas gracias a ustedes y les agradezco mucho su entrevista. Muchas gracias. Muchas gracias.